Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a robarles un pedacito del alma. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y francamente irresistible mundo de Engin y Tuba. Sí, esa pareja que ha conquistado nuestros corazones con su química innegable y esa chispa que parece sacada de un sueño. Vamos a desgranar por qué su romance es tan cautivador, qué es lo que nos atrapa tanto de su conexión y por qué honestamente se ha convertido en uno de nuestros dúos románticos favoritos. Prepárense para un viaje lleno de romanticismo, momentos inolvidables y quizás, solo quizás, un poquito de envidia sana. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras por el mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa, Engin y Tuba. ¿Qué hace que su romance sea tan irresistible? No es solo una cara bonita o un guión bien escrito, es algo más profundo, algo que trasciende la pantalla. Es esa chispa, esa conexión que salta a la vista, que nos hace creer en el amor verdadero, incluso en medio de las tramas más complejas. Pensemos en esos momentos. Esos miradas intensas que dicen más que 1000 palabras, esos roces accidentales que envían escalofríos por la espalda, esas conversaciones íntimas que revelan sus miedos y esperanzas. Es como si sus personajes estuvieran predestinados, como si hubieran nacido para encontrarse. Y lo maravilloso es que no solo lo vemos en pantalla, sino que esa energía se extiende a entrevistas, a apariciones públicas, creando una especie de aura mágica a su alrededor. Recordemos esa escena en particular donde Engin, con la voz quebrada por la emoción, le confiesa a Tuba que nunca creyó que encontraría un amor como el suyo. O ese instante en el que Tuba, con una dulzura conmovedora, le toma la mano y le asegura que juntos superarán cualquier obstáculo. Ese momento encapsula todo lo que amamos, vulnerabilidad, pasión contenida y la promesa de un futuro juntos. Es ese tipo de magia lo que nos hace volver por más, lo que nos mantiene enganchados hasta el último segundo, anhelando ver cómo su amor florece y se fortalece ante nuestros ojos. Y no podemos hablar de su romance sin mencionar la forma en que sus personajes se complementan. No son simplemente dos personas enamoradas, son dos almas que encuentran en el otro un refugio, un espejo, un motor para ser mejores. Engin, con su fortaleza aparente pero su corazón tierno, encuentra en la sensibilidad de Tuba un ancla. Tuba, con su resiliencia y determinación, halla en la calma de Engin un puerto seguro. Esa dualidad, esa forma en que sus personalidades se entrelazan creando un equilibrio perfecto, es lo que hace que su relación se sienta tan real y tan inspiradora. Nos muestran que el amor no siempre es perfecto, que hay desafíos, pero que con comunicación, comprensión y por supuesto, una gran dosis de amor, todo es posible. Es un recordatorio de que las diferencias, cuando se abrazan, pueden ser la base de una conexión aún más fuerte. Además, la forma en que los guionistas y directores han logrado construir su historia es digna de aplauso. No es un amor que surge de la nada, de un flechazo instantáneo sin fundamento. Vemos las bases, los momentos de tensión que los acercan de forma ineludible, las dudas que deben superar, los celos incluso que ponen a prueba su incipiente afecto, y es precisamente esa progresión, esa construcción paciente y detallada, lo que hace que la recompensa final sea tan dulce, tan merecida. Cuando finalmente se unen, cuando sus corazones laten al unísono, sentimos que se lo han ganado, que su amor es un triunfo frente a la adversidad, una victoria del sentimiento sobre las circunstancias. Y esa construcción narrativa, esa progresión gradual, es clave para que nos involucremos emocionalmente, para que sintamos cada paso de su camino juntos, para que celebremos cada pequeño avance como si fuera propio. Pensemos también en la química fuera de la pantalla. A menudo cuando vemos a los actores que interpretan a Engin y Tuba interactuar en entrevistas o en eventos, esa misma chispa, esa complicidad que vemos en la ficción parece estar presente, e incluso se intensifica. Y si bien es importante recordar que son actores y que su trabajo es profesional, y que la pantalla a veces exagera o magnifica ciertos aspectos, esa conexión genuina que proyectan, esa facilidad para reírse juntos, para mirarse con admiración mutua, solo refuerza la idea de que son una pareja destinada, al menos en nuestras mentes de fans, en la imaginación colectiva que hemos construido alrededor de ellos. Esa complicidad, esas risas compartidas, esa forma en que se apoyan mutuamente, lo que transmiten de forma espontánea, todo contribuye a la imagen de un romance verdaderamente especial, casi etéreo. Otro aspecto
Ecto fascinante es como su historia resuena con nuestras propias experiencias, con los anhelos más profundos de nuestro corazón. Todos hemos sentido esa mariposa en el estómago, esa atracción inexplicable que nos desarma, esa conexión profunda y casi mística con alguien que parece entendernos sin necesidad de palabras. Enjin y Tuba, a través de sus personajes, nos recuerdan la belleza, la intensidad y la trascendencia de esos sentimientos. Nos dan esperanza, nos inspiran a creer en la posibilidad del amor verdadero, a no rendirnos en la búsqueda de esa conexión única, y nos hacen soñar despiertos, imaginando nuestros propios finales felices. ¿Y qué decir de la evolución de su relación a lo largo de las temporadas o de las diferentes etapas de su historia? No se quedan estancados en un solo punto, en una fase romántica perpetua. Vemos cómo crecen juntos, cómo aprenden el uno del otro, cómo superan obstáculos que amenazan con separarlos, cómo se adaptan a las circunstancias cambiantes de sus vidas y de su entorno. Esa dinámica evolutiva, esa capacidad de reinventarse y de crecer como pareja, es crucial para mantener el interés, para que la relación se sienta viva, auténtica y creíble. No es una historia de amor estática congelada en el tiempo, es una historia de amor viva, que se mueve, que respira, que se transforma, reflejando la propia complejidad de las relaciones humanas. Más allá de los aspectos puramente románticos, también podemos analizar cómo sus historias a menudo abordan temas importantes, situaciones complejas que van más allá de la mera trama amorosa. A través de sus personajes vemos representadas situaciones de la vida real, desafíos sociales, dilemas éticos que nos invitan a reflexionar y a cuestionar. Y cómo su amor en medio de todo este caos, se convierte en un faro, en una fuerza que les ayuda a navegar por estas aguas turbulentas, dándoles el valor y el apoyo necesario para enfrentar las adversidades. Esto añade una capa de profundidad a su romance, haciéndolo no solo entretenido y cautivador, sino también significativo y, en cierto modo, educativo, mostrándonos cómo el amor puede ser un motor para el crecimiento personal y para la superación de los problemas más complejos. Y la manera en que el público, nosotros, los fans, hemos acogido su romance es testimonio de su poder, de la resonancia que han logrado crear. Las redes sociales, los foros de fans, cada rincón de Internet dedicado al entretenimiento, todos están inundados de discusiones apasionadas, teorías elaboradas y una admiración palpable por esta pareja. Esa conexión que han forjado con su audiencia, esa lealtad y ese entusiasmo que generan, es un fenómeno en sí mismo, demostrando el impacto profundo y duradero que pueden tener en nuestras vidas, en nuestra forma de ver y sentir el amor. Para resumir, queridos amigos, lo que hace que el romance de Enjin y Tuba sea tan irresistible es una combinación mágica de química explosiva en pantalla, esa electricidad que parece palpable cada vez que se miran, personajes bien construidos y complementarios, cuyas personalidades se ensamblan de forma armónica y fascinante, narrativas sólidas que los llevan a través de desafíos creíbles y emocionantes, permitiéndonos ser testigos de su crecimiento, y una conexión genuina que parece trascender la ficción, que se filtra en cada interacción, en cada gesto, en cada palabra. Es ese toque de autenticidad, esa vulnerabilidad compartida que nos permite identificarnos con ellos, y esa chispa innegable que nos atrapa y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Han logrado crear personajes y una historia que resuenan profundamente con nosotros, inspirándonos, emocionándonos y recordándonos la belleza, la complejidad y la importancia de las conexiones humanas más auténticas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido por el cautivador romance de Enjin y Tuba. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, que hayan revivido esos momentos que tanto amamos y que hayan encontrado nuevas razones para admirar a esta maravillosa pareja. Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones. ¿Cuál es su momento favorito de Enjin y Tuba? ¿Qué es lo que más les atrae de su relación? ¿Hay alguna escena que les haya tocado especialmente el corazón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre todo lo que nos hace amar a esta pareja. Y si les ha gustado este vídeo, si han conectado con lo que hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans, para que también se enamoren de esta pareja y nuestro amor por ellos se multiplique. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y descubrimientos en el vasto universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, vivan sus propias historias de amor y nunca dejen de creer en la magia que nos rodea. Adiós.